Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlo acá el día de hoy. Y bueno, bienvenidos al primer nivel del método bioliberación emocional. Y está indicado para que ustedes logren comprender y entender el método, cómo funciona y cómo ustedes lo pueden empezar a aplicar desde hoy para empezar a encontrar y preguntar información que les pueda venir de ayuda para mejorar algún problema que tengan en su vida. Este método está creado en base a una experiencia personal que yo he tenido y lo he ido creando desde hace 5 años, así que espero que esta experiencia que yo he ido recolectando personalmente y en los pacientes que he visto, espero que le ayude también a que ustedes lo comprendan y puedan empezar a integrarlo en su vida. Así que vamos con el primer nivel del método. He querido empezar con una frase importante, y si ustedes quieren hoy empezar a integrar esta información o este método, empezar a practicarlo, necesitan comprender que realmente todo lo que nos rodea en nuestra vida va a ser siempre un reflejo de nosotros, ¿ya? No importa si es un tema de salud, no importa que es un tema de pareja, de trabajo, de dinero, lo que ustedes tienen que comprender el día de hoy, que para que realmente haya un cambio externo, necesariamente tiene que haber una transformación interna. Y he dejado esta frase de Enric Corbera, que dice que no atraemos aquello que queremos, sino que atraemos lo que somos. Este método también funciona en la misma ideología. Nosotros vamos a buscar una información que guardo dentro, que me está ocasionando el problema afuera. Entonces, el primer paso que tienen que dar para que puedan entender y comprender el método es que hay algo que está dentro de mí que está ocasionando el problema, y si yo libero eso, o hago cambios, o transformo esa información, es cuando yo realmente voy a poder solucionar el problema, ¿vale? He querido también colocar otra frase que creo que también es útil que también lo consideren. Dice, el secreto no es correr detrás de las mariposas, sino que es cuidar el jardín para que vengan a ti. Eso es importante. Muchos de nosotros, cuando tenemos un problema, buscamos afuera. Buscamos un diagnóstico médico, buscamos una pareja, buscamos otro trabajo, cambiamos nuestro círculo de amigos, pensando que realmente el problema son ellos. Y realmente lo que tienen que comprender hoy es que ese reflejo viene de una información interna, por lo cual si yo empiezo a cuidarme internamente, es cuando realmente van a venir otras oportunidades en mi vida. Entonces también he querido colocar esa frase para que vamos comprendiendo e interiorizando cómo funciona el método. Bueno, ¿qué vas a aprender en esta clase? Importante. Primero vas a comprender qué es el método de bioliberación emocional, qué es el test muscular, que realmente es la base del método, cuáles son las 3 áreas que implica el nivel 1 del método, que puedes preguntar, algunas dudas y preguntas frecuentes que pueden tener las personas que recién están conociendo el método. Y luego de eso vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ojalá enfocado en estas 3 áreas que voy a explicar el día de hoy, ¿ya? Y después vamos a interiorizar algunas creencias que, que sería bueno que ustedes tuvieran si es que quieren poner en práctica el método. Y además les voy a dar una pequeña reseña de lo que vendría siendo el nivel 2, que pronto va a estar en mi página y ya en tiempos lo van a poder hacer, ¿vale? Así que bueno, lo primero es, ¿qué es el método de bioliberación emocional? Bueno, las siglas bio tiene que ver con vida, ¿cierto? Liberación, de liberar, de sacar, y emocional porque lo más potente o lo más importante del método es el tema emocional, pero que involucra otra área. Entonces, he tratado de conjugar varias terapias o áreas para formar el método. Entonces, lo primero que tienen que entender es que este método se compone de muchas terapias. No solamente está el área médica, ¿ya? También hay áreas físicas de profesionales que se dedican a terapia física, como también hay también temas alimenticios,
sugerencias que hay que hacer en esa área para poder mejorar un tema de salud, y también temas psicológicos o emocionales que pueden estar influyéndolos negativamente y que nos pueden ocasionar algún tipo de problema. Lo más importante es que hoy tienen que entender que realmente la respuesta siempre va a estar dentro de nosotros. El problema pasa es que esa información está inconsciente y nosotros no somos conscientes de ella. La forma en que nosotros podemos buscar esa información y conocerla es a través del test muscular, que realmente es la base del método, ¿ya? Y también deben entender que cualquier problema que tengamos en nuestra vida, tienen que entender que puede tener muchas causas. El problema pasa es que a veces nos enfocamos en un área que quizás muchas veces no es la área más importante. Y hoy deben entender que el cerebro tiene toda esa información. De hecho, en la base de la creación del método, en mi experiencia personal, me he dado cuenta que cada vez que el test va orientando, va dando una respuesta en cierta área, cuando la persona se preocupa de hacer los cambios necesarios en esa área, es cuando realmente la persona mejora. Yo tuve muchos problemas de salud y a base de eso fui aprendiendo y fui conociendo otras cosas. Y yo quiero darles esa experiencia a ustedes para que la tengan y que la consideren siempre cuando quieran resolver algún problema en sus vidas. ¿Ok? Entonces, el área física está muy relacionada con nuestro cuerpo, el área nutricional, que es la alimentación, lo que comemos a diario, y el tema emocional, que a veces, en mi experiencia, muy pocas personas lo consideran y que en mi experiencia personal, es la área que más influencia tiene en los problemas que nosotros tenemos actualmente. Así que bueno, continuamos. Bueno, el test muscular es la forma más fácil y sencilla para poder encontrar información subconsciente, ¿ya? Nuestro cerebro está conectado con nuestro cuerpo físico a través del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿ya? Son como los cables de corriente que van desde el cerebro y conectan nuestros órganos y todo nuestro movimiento, nuestra postura, está dirigido a través de una computadora central que es nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos poder explicar cómo funciona el test muscular? Los impulsos nerviosos, es decir, cómo el cerebro conecta el cuerpo con la mente con el cuerpo, funciona a través de corriente eléctrica, ¿ya? Cuando nosotros pensamos, preguntamos o nos enfocamos en algo, que el cerebro no tiene esa información, se genera una interrupción de esa corriente que va hacia nuestro cuerpo. Y eso lo interpretamos como un cambio en la fuerza muscular de una zona del cuerpo, ¿ya? Hay muchos tipos de test y tenemos tantos test como músculos tenemos en nuestro cuerpo, y el más fácil y sencillo que ustedes deben manejar y tienen que acostumbrarse a usar primero es el test del balanceo. Como sale en la fotografía ahí, tenemos dos respuestas. La de adelante quiere decir una respuesta fuerte, que también lo podemos llamar como respuesta positiva, ¿ya? Y la de atrás de la débil o negativa. En resumen, si el test muscular nos da una respuesta hacia adelante, quiere decir de lo que nosotros estamos diciendo, preguntando, pensando es cierto para el cerebro. Y si no es cierto, se va hacia atrás. Esa respuesta es individual y cada persona tiene diferentes respuestas, ¿ok? Porque el test muscular solamente va a evaluar la respuesta en la persona que se testea. También es importante aclararles que en el 90% de la población todo les va a dar fuerte hacia adelante y débil hacia atrás. Pero hay un 10% de la población que le va a tener respuesta inversa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo importante? Y que ustedes hoy comiencen a testearse cosas, a preguntarse cosas que ustedes saben que son verdad, cosas que saben que son falsas, y vayan preguntando y viendo cuáles son las respuestas que tiene el test, ¿ya? Pero la mayoría va a ser hacia adelante, son muy poco frecuentes la inversa, pero lo importante es que puede ocurrir y ustedes siempre
Si es que el test no les da respuesta fiable, pueden empezar a preguntarle, por ejemplo, el test, dame un sí, dame un no, y vean los movimientos. Hay personas que incluso se van hacia los lados. Lo importante es que lo empiecen a practicar ustedes y se queden con su sí y su no, y de ahí en adelante empiezan a preguntarse más cosas, ¿vale? Bueno, como les decía anteriormente, la causa de un mismo problema puede tener muchas causas. Y, como les decía anteriormente, muchos nos enfocamos en una área, a veces hasta dos. Y entre más áreas nos enfoquemos, mayor posibilidad de éxito vamos a tener al momento de poder resolver un problema. También lo importante es que sepan que la mayor parte de problemas que tenemos, ni siquiera nosotros sabemos cuál es la causa. Ni siquiera somos conscientes, porque nos pasa solamente. Y eso ocurre porque nuestro cerebro tiene una gran capacidad de almacenar información, igual que una computadora. De hecho, almacena desde 3 a 4 generaciones antes. O sea, nosotros actualmente, nuestro cerebro funciona con la información que nosotros heredamos de parte de nuestra familia. Entonces, cualquier situación pendiente en relación a mi familia, o situaciones o conflictos no procesados, duelos no realizados, cosas no dichas, puede generar un estrés en el cerebro inconsciente que nos puede llevar a vivir situaciones similares o repitiendo ciertos patrones en nuestra familia. Y eso es lo importante que ustedes entiendan hoy, que nosotros somos el resultado de lo que se vivió en nuestro árbol. Entonces, muy pocas personas creen y se abren a la posibilidad de que pueden estar repitiendo cosas. Y realmente siempre repetimos experiencias, vivencias, repetimos parejas, repetimos problemas de salud, también repetimos patrones de dinero, de abundancia. Y esa información queda inconscientemente guardada y si no lo entendemos de esa forma, no la vamos a poder procesar actualmente. ¿Ya? Entonces, la forma en que podemos ingresar a esa información, a esta computadora que tenemos todos, es a través del test muscular, pero preguntando cosas específicas. ¿Ok? Y las 3 áreas que hoy van a aprender y tienen que manejar bien, que es la base del método, les va a ayudar a encontrar muchas respuestas. ¿Ok? Así que bueno, vamos por la primera área, que es el área física o el cuerpo. En esta área es la que mayormente las personas llegan cuando tienen dolores, ¿ya? Y problemas de salud cuando son problemas físicos, ¿ya? Y yo quiero contarles que sí es un área que puede estar afectada, y lo importante es que la consideren. Siempre se testea en esta área, y si el test muscular les da esta área, es aquí donde tienen que enfocarse o hacer los cambios necesarios. Bueno, el primer factor en esta área es la postura. Me imagino que ya alguna vez se han dado cuenta que cuando uno hace el trabajo, está muchas horas escribiendo, sin que muchas veces la superficie o las herramientas que ocupemos sean adecuadas para nosotros, pueden ocasionar un dolor, ya especialmente dolores de espalda y en nuestros brazos. Entonces es importante que consideren que la postura puede ser un factor y si es esa, yo les aseguro que el test muscular se la va a decir. ¿Ok? Entonces ahí está la postura, el primer factor en el área física. Luego viene la fuerza, que es la capacidad o el esfuerzo que hace un músculo o un grupo muscular para hacer una acción. Entre más fuerza nosotros hagamos, más esfuerzo le estamos pidiendo al cuerpo para realizar esa actividad. Y va a llegar un momento en que ese músculo se va a fatigar y puede causar dolor. Entonces la fuerza que nosotros hagamos puede ser un factor que puede condicionar a un problema de salud, especialmente a un dolor físico. ¿Vale? Entramos al tercer factor, que es la repetitividad, y tiene que ver con hacer una misma acción con poco tiempo de descanso y mantenida en el tiempo. La repetitividad es un factor que generalmente tiene afecciones a los tendones, ¿ya? Y que cuando se hacen actividades que se hacen durante por lo menos 1 a 2 horas hacia arriba, puede generar una lesión en el tendón que puede ocasionar dolor.
Por ejemplo, ¿qué actividades tenemos repetitivas? Coser, picar, teclear, escribir. Ese tipo de actividades, cuando se hacen ya más de 1 hora, 2 horas sin detenerse, pueden generar una lesión que va a ocasionar dolor. Entonces, importante es que tienen que conocer que existe y si está presente, el test muscular se los va a decir. Pero ustedes ya pueden ir analizando algunas actividades como las que les mencioné, pero hay otras, por ejemplo, barrer, trapear. Lo importante es que tienen que entender que si yo hago una actividad todo el día haciendo lo mismo, me puede ocasionar algún problema de salud. ¿Ok? Ese es el tercer factor. El cuarto, el sobrepeso o la obesidad, ya me imagino que deben conocer que es una epidemia a nivel mundial y adultos y especialmente niños ya tienen sobrepeso, obesidad a cortas edades. Lo que tienen que entender hoy es que está en el área física, puesto que entre más peso nosotros tengamos, más esfuerzo tiene que hacer el cuerpo para hacer la actividad. Especialmente las extremidades inferiores como las caderas, las rodillas, la columna. Entre más peso tengan, más trabajo tienen. Entonces, si nosotros no consideramos bajar de peso para solucionar un dolor, puede que ese dolor se cronifique. Entonces, lo importante es que lo consideren y lo conozcan hoy y que lo evalúen cada vez que el test muscular lo guía a esta área. El otro factor muy importante tiene que ver con la falta de actividad física o sedentarismo, que es un problema también a nivel mundial, especialmente con lo que se ha estado viviendo en tema de pandemia, que las personas realizan muy poca actividad física. Lo que ocurre eso es que los músculos se ponen flojos, se desacostumbran a hacer trabajo o actividad, entonces nosotros cuando le exigimos algo, no están acostumbrados y hacen un sobreesfuerzo que puede ocasionar una lesión. Y eso es lo importante, que el sedentarismo es un factor de riesgo a tener cualquier problema de salud, pero especialmente a tener dolores y problemas físicos. ¿Ok? Y el último factor, que es el acortamiento muscular, tiene que ver cuando una zona de mi cuerpo, puede ser mi brazo, mis piernas, la musculatura está cortada. ¿Qué quiere decir? Que la longitud del músculo está corta, está retraída, y eso ocasiona que el músculo no se pueda contraer ni estirar de manera adecuada. Y eso ocurre frecuentemente cuando a veces pasamos en una misma posición, por ejemplo, estar mucho tiempo sentado, de pie, o haciendo mismas actividades todos los días, condicionan a que ciertos músculos trabajen y esos terminan apretándose. Entonces, eso es un acortamiento muscular. Si ese músculo no se elonga, no se estira, puede ocasionar un dolor. Y eso es lo importante, es que hoy día lo puedan considerar, más aún si el T muscular lo guía a estar. ¿Ya? Estos son los principales 6 factores del área física. Hay otros más, ¿ya? Pero son infrecuentes. Lo importante es que estos siempre los van a ver, son relativamente frecuentes, especialmente cuando hablamos de temas de trabajo, ¿ya? Y que si ustedes los conocen y los entienden y los comprenden, yo les puedo asegurar que les va a poder ayudar a resolver muchos problemas. ¿Ok? Ese es el área física. Vamos al área nutricional. Bueno, me imagino que todos conocemos que la alimentación es fundamental para resolver casi cualquier problema que tengamos, especialmente temas de salud. Y siempre se ha ocupado la alimentación como un método importante para poder llegar a un estado de bienestar óptimo. El problema es que a veces nosotros no la comprendemos bien y a veces no lo consideramos como un posible factor. Entonces hoy día yo les voy a nombrar, en mi experiencia personal, qué factores yo he visto frecuentemente que dándole algunos tips pequeños a las personas pueden mejorar problemas. Lo primero es el agua. Nuestro cuerpo está compuesto de entre un 70 a un 80% de agua. Y muchas personas y gran parte de la población está deshidratada. No toma la cantidad de agua necesaria que el cuerpo tiene que tener para funcionar. Eso pasa por el desconocimiento y que a veces tampoco las personas cuentan la cantidad de agua que beben, y también porque a veces creen que tomar té o café o mate es sinónimo de agua. Entonces, si ustedes toman té en reemplazo de un vaso de agua, les puedo asegurar que pueden estar deshidratados. Entonces, si ustedes aumentan el consumo de agua,
va a ser un pilar importante para mantener o mejorar cualquier problema de salud que tengamos, ¿ya? Y lo importante es que lo considere y que existe y que pueden ocasionar problemas. Entonces, si yo no tomo la cantidad de agua necesaria, cualquier zona de mi cuerpo puede ocasionar un problema, ¿ok? Ese es el primer factor. Aquí voy a hablar uno de mis factores favoritos, ¿no? Que yo lo usé durante mucho tiempo y todavía lo continúo usando, y es que existe el magnesio, es uno de los minerales más escasos en la alimentación. De hecho, cuando el magnesio participa en muchas reacciones químicas de nuestro cuerpo, y cuando no hay suficiente magnesio, hay un montón de funciones que el cuerpo empieza a hacer mal. Por ejemplo, problemas para dormir, problemas para ir al baño, problemas para bajar de peso. El magnesio es un mineral relajante. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, también probablemente puede haber un déficit de magnesio, ¿ya? Problemas con el azúcar, ¿ya? Hay muchos problemas que derivan del magnesio, hay muchos más, pero esos son los principales. Entonces, lo importante es que hoy día entiendan que si mi cuerpo no tiene el magnesio suficiente, puedo estar generando algún problema de salud. Y lo importante es que lo conozcan. Más aún si el test muscular los guía a esta área y le indica este factor. Bueno, aquí puse el azúcar o carbohidratos refinados. Eh, Aquí es un tema que la mayor parte de la población quizá a veces no lo considera, pero el azúcar alta en sangre puede ser un factor de riesgo a generar cualquier problema. Se ha comprobado que cuando hay azúcar alta mantenida en el tiempo, y ya se sabe médicamente, las personas pueden sufrir enfermedades como retinopatía, problemas en los riñones, empiezan a perder la sensibilidad en el sistema nervioso, y también ocurre que cuando se mantienen los niveles de azúcar muy altos, se genera un estado inflamatorio en el cuerpo. Entonces, si yo consumo exceso de alimentos, que especialmente los alimentos refinados, aparte del tema del peso, que a veces las personas solamente consideran el azúcar cuando quieren bajar de peso, pero pueden ocasionar un montón de problemas de salud. Entonces hoy día lo importante es que lo conozcan y sepan que puede ocasionar muchos problemas más. Aquí voy a hablar de un tema que yo lo llamo un poco controversial, porque cuando empecé a leer sobre este tema de los lácteos, dentro de la formación que yo también tuve en tema médico, se contradecía. Entonces yo, para poder comprender esto, cuando yo tenía personas que venían, por ejemplo, con dolores de espalda, sufrían problemas respiratorios, tenían hinchazones frecuentes en el colon, en los intestinos, muchas veces yo les decía que probaran una semana y retiraran los lácteos, y las personas mejoraban rápidamente. Fueron muchas personas a las que le empecé a dar esto y empezaban a mejorar. Lo que tenían que comprender el día de hoy es que los lácteos en algunas personas, no en todas, pueden generar una alergia interna que puede generar múltiples reacciones dentro del cuerpo, ¿ya? Especialmente temas respiratorios y temas en la piel, pero pueden ocasionar muchos temas porque el azúcar de la leche, que es la lactosa, no se procesa bien en personas, porque es un azúcar que está hecho para animales, no para personas. Y ahí hay varias teorías. Lo importante es que tienen que considerar que a veces los lácteos en algunas personas pueden generar problemas de salud. Y si ustedes tienen el conocimiento y el té muscular, además los orienta a este factor, con retirarlos o que la persona empiece a consumir lácteos vegetales, les aseguro que les va a ayudar a solucionar muchos problemas. Así que ese es el cuarto factor alimenticio o nutricional. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el ácido úrico, que no sé si ustedes lo conocen, pero lo sufren muchas personas que tienen gota, que es esta inflamación que se da en el cuerpo cuando las personas consumen mucha carne roja y marisco, ¿ya? Especialmente. Entonces, esto se da
cuando a veces el fin de semana las personas comen una discada, un asado, al otro día queda y después al otro día siguen comiendo carne y produce que el cuerpo, especialmente los riñones, no pueden eliminar este ácido que viene como desecho del metabolismo de las purinas, que es donde viene la carne, y como el riñón no tiene cómo eliminarlo, porque es mucha cantidad, se empieza a acumular en diferentes partes del cuerpo. Las articulaciones más frecuentes que van a ver van a ser las rodillas, los pies, los codos y también las falanges o dedos de las manos. Muy frecuentemente produce inflamación local. A veces con las personas volverse vegetarianas un tiempo les va a ayudar mucho a solucionar problemas. Entonces es importante que conozcan este factor que puede ocurrir y más aún, como les digo, si el té los guía a esta área. Y el último factor que yo el que más frecuente veo, el tema de potasio. Y realmente hay problemas muy frecuentes con cuando nuestro cuerpo está déficit de potasio y muchas personas lo desconocen, ¿ya? Yo siempre veo temas de potasio cuando las personas sufren de ansiedad y, por ejemplo, no pueden parar de comer y comen a cada rato porque tienen hambre. Personas que tienen problemas para bajar de peso, ¿ya? Y personas que sufren calambre, especialmente en las piernas. Si es que ustedes sufren de ese tipo de problema, pueden tener de fondo un déficit de este mineral y que obviamente hay que buscar suplementarse adecuadamente con potasio para poder cubrir ese déficit y el cuerpo pueda funcionar bien. ¿Ok? Bueno, hay otros factores también nutricionales que yo he ido conociendo, pero estos factores que yo les dejo ahora son los principales que yo he visto en mi experiencia en estos 5 años que he ido creando este método. Y si ustedes lo conocen, lo estudian y los consideran, yo les puedo asegurar que van a poder solucionar muchos problemas, tanto en ustedes como en otras personas. Y como les digo, más aún si el test muscular los guía al área nutricional. Y vamos a la tercera área, que es el área emocional. Y yo quiero contarles que el área emocional es el fuerte del método. Yo les aseguro que entre un 60 o un 70% de todos los problemas que ustedes quieran ver nacen de esta área. Entonces es un área que tiene un peso tremendo, es tan importante, no se imaginan la cantidad de problemas que ocasionan esto. Y lo importante es que ustedes lo conozcan hoy y lo consideren. Les aseguro que van a poder solucionar muchos problemas también. En esta área, ¿qué encontramos? Primero, emociones atrapadas y trauma. ¿Qué son las emociones atrapadas? Son sentimientos reprimidos en algún momento de nuestra vida que quedan almacenados en nuestra mente inconsciente, y quedan como información que va dando vuelta y se reactivan cuando vivimos situaciones similares. Y como nosotros no sabemos por qué nos vienen las emociones, no las podemos procesar y vuelven a quedar reprimidas adentro. ¿Por qué las reprimimos? Porque la mayoría de nosotros hemos tenido una educación en la cual nos han dicho que sentir, que llorar está mal, que, que nadie te tiene que ver llorando, que no puedes estar así, arriba el ánimo, no estés triste, hay que estar bien. Y hay una tendencia inconsciente, el cerebro siente que sentir es malo. Entonces inconscientemente la guardamos y ya está tan interiorizado el cerebro que ya cuando viene una emoción ya ni siquiera la cuestiona y la vuelve a reprimir. Nosotros hoy, actualmente, la mayoría de nosotros no somos capaces de sentir las emociones. Hay una barrera ahí y yo les aseguro que hoy ustedes comprendan que muchas situaciones que brota una emoción es una situación que ya ha ocurrido varias veces en su vida. Por lo menos unas 2 o 3 veces le ha ocurrido una situación similar, quizás no igual, pero similar. Y si ustedes logran liberar esa emoción, es cuando realmente la situación que están viviendo se va a poder solucionar afuera. Entonces las emociones atrapadas son sentimientos reprimidos en algún momento y que busca el cerebro poder solucionarlo. Y esas a veces son conscientes y nosotros no acordamos, por ejemplo, algún tema que vivimos cuando pequeño,
Pero también hay situaciones inconscientes, por ejemplo, el parto, el embarazo de nuestra madre, cualquier sentimiento que nuestra madre o nuestro padre tuvieron respecto a nosotros o sufrieron en su vida en ese periodo, queda la información guardada inconscientemente y a medida que vamos avanzando en nuestra vida, vamos repitiendo patrones similares quizá a lo que vivimos en esa fecha. Y ahí queda la información. Si la información está ahí, se genera la misma situación una y otra vez hasta que nosotros podamos procesar de una forma diferente ese sentimiento. Y bueno, los traumas emocionales también son sentimientos, pero que se viven en shock o una alta intensidad. Que vamos a encontrar ahí a veces caídas, golpes o situaciones que vivimos en alto estrés y que quedan almacenados como una película dentro de nuestro cerebro. Y cuando nuestro cerebro vive algo similar, es como que arranca de nuevo toda la película que una vez vivimos anteriormente. Y los traumas son muy, muy, muy frecuentes. De hecho, la mayoría ni siquiera sabe que tiene traumas y repite cosas, pero muy iguales. ¿Ya? Es porque detrás hay un sentimiento no procesado y mientras esté ahí, claramente la situación afuera no va a cambiar. Entonces, estos son los dos principales factores en esta área. Entonces, si el test muscular los guía al área emocional, ustedes preguntan, ¿es una emoción atrapada o es un trauma? Si es una emoción atrapada, ustedes van a saber que hay algo reprimido adentro, que está dentro de ustedes, y mientras esté ahí, van a seguir teniendo el problema afuera, al igual que el trauma, ¿vale? Entonces, esta área es, como les digo, la más importante del método, es la que yo frecuentemente veo en la mayor parte de pacientes, llego tarde o temprano a esta área, y lo importante es que hoy día lo empiezan a comprender y a entender, les aseguro que les va a poder ayudar harto a resolver muchos, muchos problemas. Bueno, aquí he dejado el que puedo preguntar o qué preguntas pueden hacer. Realmente se puede preguntar todo. Pueden preguntar cualquier cosa, pueden preguntar sobre algún tema en especial, algún pensamiento, algo. Así que aquí le he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, pueden sufrir de enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, colesterol, artrosis. Quiero comentarles también que cuando las personas son diagnosticadas, sufren un trauma emocional. Entonces, muchas veces para que la persona pueda mejorar de una enfermedad crónica, primero tiene que liberar el trauma que fue realizado en su diagnóstico. Especialmente las personas que sufren cáncer tienen un trauma muy importante a nivel emocional ahí, que si no se libera o se procesa, muy difícilmente la persona va a poder salir de eso. Entonces, ¿qué pueden preguntar enfermedades? Artrosis de rodilla, artrosis de cadera, hipertensión, colesterol alto, triglicérido alto, diabetes mellitus tipo 2. Preguntan directamente si ya tienen un diagnóstico médico, ¿vale? Síntomas. También pueden haber síntomas. ¿Cuáles son los frecuentes? Picazón, insomnio, me arde la oreja, me pica mucho el pelo, se me cae el pelo, me dan hormigueo en los pies. Eso se testea directamente, ¿vale? Cualquier síntoma, no importa el que tengan, ese síntoma puede ser una conexión que el cerebro tiene con un recuerdo, ¿ok? Entonces es importante, cualquier síntoma entra dentro del método. Bueno, un dolor, claramente. Por ejemplo, si me duele el hombro, testeo este dolor de hombro o mi dolor de hombro. Si es la rodilla, me duele la rodilla, este dolor de espalda, el lumbago, el dolor de cuello, etc. El dolor se testea directamente y se pasa por las tres áreas del método. También puede entrar situaciones que vivamos. Por ejemplo, problemas de trabajo, problemas de pareja, problemas de dinero, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo oportunidades? ¿Por qué mi hijo me trata así? Cualquier información puede ser testeada, especialmente el área emocional. Bueno, aquí entra de lleno el área emocional y otras áreas que van a conocer más adelante, porque frecuentemente estos sentimientos no procesados
son la causa real de la situación que yo estoy viviendo en la actualidad. ¿Ok? Y también situaciones que no tienen diagnóstico y síntomas. Y ustedes no saben qué conexión tiene el cerebro, pero por ejemplo, ando cansado, estoy agotado, no tengo ánimo, no puedo parar de comer, no tengo hambre, no puedo bajar de peso, no puedo hacer ejercicio. Ese tipo de pensamientos o situaciones también se pueden testear directamente, ¿vale? Entonces, como ven, el método es bien amplio. Realmente yo lo he usado en muchos más áreas o aspectos que los que les menciono. Entonces, realmente, si yo tengo un problema, el que sea, es porque yo me lo estoy causando inconscientemente, claro, y mientras yo no procese esa información que está dentro, no va a cambiar mi situación fuera. Entonces empiecen a testearse todo, y si el test muscular les dice que hay algo, es porque hay algo. Quizás en este momento no lo conocen, no saben qué, pero si hay algo, yo les aseguro que el test muscular les va a decir. ¿Ok? ¿Algunas dudas y preguntas frecuentes del método? Bueno, ¿cualquier persona puede ocupar esta metodología? Correcto, al 100%. Pero primero tiene que practicar. Si hoy no practica el método, no empieza a preguntarte cosas, va a ser muy difícil que ganes confianza y seguridad en su utilización. Como cualquier herramienta que ocupe. Si ustedes quieren andar en auto, tienen que salir a andar en auto, practicar, manejar, y va a llegar un momento en que va a ser automático. Lo mismo pasa con el tema del test y del método. Entre más lo ocupen, más fácil se les va a hacer, y va a llegar un momento que va a ser automático. Entonces solamente tiene que ver con práctica. ¿El test muscular es confiable? En mis 5 años de experiencia que tengo, yo les puedo asegurar que si el test muscular les dice que hay algo, es porque hay algo. No es casual que les diga que hay algo. ¿Ya? Hay algo detrás. Hay una información ahí que ustedes no se habían dado cuenta, y aparte que no habían comprendido o entendido que eran ustedes el que se lo causaban. ¿Ya? Entonces, tienen que entender eso, que el cerebro tiene la información y ya la tiene y ya sabe por qué le pasan las cosas. Entonces ustedes solamente tienen que ir a preguntar, testearse y ir evaluando y tomando conciencia de la información que les va dando el test. Bueno, también yo les enseño en este primer nivel que primero, para liberar una emoción atrapada, primero tienen que preguntar si la pueden liberar. Hay casos que el test muscular les va a decir si pueden liberarlo. Entonces, como yo les mencionaba anteriormente, ponen la intención desde la frente hacia la nuca y dicen: me libero ahora para siempre de esta emoción atrapada, o me libero de la emoción atrapada, varias veces. ¿Ok? En algunos casos, eso le va a dar que sí, pero cuando dice que no, que también les va a pasar, quiere decir que el cerebro identificó algo, identificó que es el área emocional, que es una emoción atrapada, identificó que hay algo ahí, pero él no sabe exactamente qué es. Entonces, pueden preguntar, en este caso, si es que les llega a ocurrir, preguntar las emociones. Por ejemplo, ¿es rabia, es miedo, es frustración, es inseguridad, es ansiedad? Van testeando. Si es que alguna de esas emociones les da que sí, ponen la intención de liberarla. Por ejemplo, digamos que me voy testeando y quiero resolver un dolor de rodilla, y el test me guía que es rabia, y yo pregunto: ¿es rabia? Y me dice que sí. Pongo la intención, me libero de emoción atrapada de rabia varias veces, luego me testeo y me pregunto: ¿hemos liberado la emoción? Si el test me dice que sí, la he liberado. Si dice que no, quiere decir que necesita más información. ¿Ok? El cerebro es solamente una base, una computadora, y a veces, para poder liberar una emoción profunda, necesita que le demos toda la información necesaria. ¿Qué información necesita? Día, fecha, hora, persona, situaciones, trabajo, familia, amor, pareja, embarazo, etc. ¿Ok? Así que algunas veces la van a poder liberar, pero gran parte de ellas van a tener que hacer el nivel 2 del método, porque el área emocional es el área más profunda y más fuerte del método, y para lograr aprovecharla al 100% necesitan formarse en esa área.
¿Ok? Bueno, voy a salir de la presentación ahora y quiero que puedan hacer algunas preguntas generales para que las podamos responder ahora. Así que pueden encender su micrófono. Bueno, ahí escribieron en el chat que el dolor de muela, ¿ya? Miren, yo les voy a decir algo el día de hoy. Nosotros no tenemos conciencia o no sabemos qué información es la que guarda nuestro inconsciente. Pero si ustedes quieren saber la información, tienen que irse primero al resultado. Mira, si te duele, hay un dolor de muela, por ejemplo, tienes que comprender qué es lo que te ocasiona el dolor de muela. Por ejemplo, no puedo morder o no puedo comer, ¿ya? Entonces ahí tú vas a comprender que posiblemente, aparte, también es importante que tú puedas identificar desde cuándo, hace 2 semanas, hace un mes, 2 meses, 6 meses, etcétera. Y tienes que comprender que algo ocurrió que te apareció el dolor de muela, que no es casual que te duela. Y tienes que comprender qué hay detrás. Por ejemplo, el tema de los dientes, por lo general, es agresividad. Entonces yo cuando quiero inconscientemente atacar a otra persona y siento que eso está mal y atacarla no es correcto, yo me puedo generar un problema de bruxismo o un dolor de muela para no atacar a esa persona, porque ese es un reflejo animal, inconsciente claramente. Entonces debes buscar ahí de cuándo te duele, qué ocurrió ahí, y tienes que pasar obviamente por el T muscular y las 3 áreas mencionadas anteriormente, para que identifiques cuál de esas 3 áreas está implicada. Entonces te testea directamente el dolor de muela, ¿vale? Así que bueno, esperando que te haya ayudado. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Puede encender el micrófono para que podamos responder en relación a las 3 áreas. Y si alguien no tiene preguntas, seguimos la presentación. Así que vamos a dar, pueden escribir en el chat también y tratamos de responder. Me imagino que se entendió bien, se comprendió la información. Y es importante eso, que conozcan esta área. Yo cuando empecé a crear este método, yo solamente empecé con el área física. Yo desconocía el tema alimenticio o el tema emocional, mucho más, ¿no? Pensaba que no existía. Y en la experiencia personal lo fui conociendo y fui comprendiendo que entre más áreas yo abarcaba, las personas se mejoraban antes. Entonces, eso ha sido mi objetivo, es poder entregarles esta información para que ustedes la conozcan y la usen y siempre las consideren ante cualquier problema. ¿Ok? Entonces, estas 3 áreas son el pilar importante del método y si ustedes las conocen, las entienden y se abren a conocerlas, les aseguro que les va a significar una ayuda importante. ¿Ok? Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, consulta del método, de las áreas? Si es que nadie Sí, tiene... Sí, Felipe, adelante. Carmen, yo te quería hacer una pregunta con respecto a cómo hacer las preguntas. Hay que darlas en detalle, por ejemplo, el problema de mi rodilla derecha es emocional, hay Ahí que lo- dar el detalle. No, es que ya lo tienes. Mira, yo sé que a Ya. veces nos enfocamos un poquito en la teoría. Sí, Mira, este es un tema, que el tema emocional y al ser, o especialmente con el método y el ujú, testeo muscular, es ujú, como un área como más energética, ¿ok? Entonces, fíjate que para entrar a testearse solamente hay que tener la intención. Entonces, tú vives como tu problema de rodilla. Entonces, yo lo que te sugiero, testeate. Mi problema de rodilla es físico, me testeo. Es nutricional, me testeo. Es emocional, me testeo. ¿Qué va a ocurrir ahí? Pueden salirte una área, pueden salirte dos o pueden salirte las 3 áreas. ya, ¿Ya? Tienes ya, que comprender eso, que este problema que tú tienes puede abarcar una hasta 3 áreas.
Ujú, ya, Y cuando logres hacer los cambios necesarios, obviamente tu problema se va a solucionar, ¿vale? okey. O sea, en el fondo es como la intención. Exacto, Ya, súper bien. ya, No hay una ya. fórmula para las preguntas, Okey, solamente tú tienes que perfecto. intencionar, por ejemplo, Es como también te dar puede... es como darle ¿Sí? el foco en el fondo. Exacto. Ya, Por okey, ejemplo, ya. y a veces con pensamientos y con situaciones, por ejemplo, esta molestia que siento con mi jefe, y me la testeo. Es física, es nutricional, obviamente va a ser ya Ya. más el área emocional. Pero eso Ujú. te lo puede, y si tú lo sientes y lo vives así, te lo testeas directamente. Sí, lo que pasa es que uno era un poco lo que tú decías, está como la cosa como teórica, como muy práctica, como muy precisa, que uno tiene que como preguntar si, con luz y con detalle, como súper, pero lo que dices como la parte de intención del foco, sí, creo que por ahí va, sí, me hace como mucho sentido eso. Vale, Gracias, súper. Felipe. No, de nada, mira. Yo cuando empecé, bueno, mi objetivo de este método es que primero sea fácil, Ujú, porque realmente las áreas que yo les comento tienen una mayor profundidad y obviamente si ustedes van a profesionales de esa área, obviamente ujú, las van a profundizar. Entonces lo importante es que hoy tienen que empezar a preguntar, a testear cosas y quedarse con esa información y ver qué ujú, cambios pueden hacer ustedes para poder mejorar el área, ¿vale? ya. Felipe, otra cosa, yo fui la que pregunté del dolor de muela, porque como tú estabas pasando los dolores y todo eso, las cosas que se podía preguntar, em, porque tú decías que hay que ver, por ejemplo, de cuándo me surgió este dolor de muela, a lo mejor alguna situación puntual, y lo que uno vaya en el fondo como sintiendo o intencionando es lo que vaya uno preguntando entonces. Ok, Exacto. ya. Importante, mira, lo primero que tienen que entender todos es que Ujú, no es casual que les pase algo, ya. ¿ya? O Cuesta sea, hacer no ese importa, cambio, ¿no? por De supuesto, switch, sí, sí. estamos todos en un proceso de aprendizaje, Mm, todos, todos estamos, todos tenemos diferentes dificultades, pero están ahí solamente para una posibilidad de yo aprender algo, por eso están ahí. ya, Entonces, ya. si nosotros no hacemos ese cambio, vamos a estar siempre viendo problemas. Entonces, fíjate que lo que se centra en nuestra mente es lo que realmente se va a expandir en nuestra vida. Entonces, esos Ya, dolores, ese síntoma, esa enfermedad que hoy podemos tener, es solamente una oportunidad que tenemos, que la vida me está dando, para yo poder aprender algo. ya, Entonces, eso tienes que entender primero que no es casual y lo otro, que debe haber una situación que desencadenó el estrés. ya. Entonces te vas a dar cuenta que obviamente están las tres áreas, pero especialmente la emocional, cuando la persona tiene un estrés, por ejemplo, digamos que yo hoy día ando estresado por cualquier Ujú, situación, es un estrés que yo ya he tenido varias veces en mi vida y yo repito el mismo estrés. El problema es que yo no sé a qué está relacionado, pero ahí está. Entonces, ¿qué lo desencadena? Mi jefe, mi trabajo, mi pareja. Entonces hay que buscar qué sentimiento hay adentro y el test te lo va a ir diciendo, ¿vale? ya. Muchas gracias, Felipe. Vale, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se va entendiendo todo? Sí, yo por mi parte sí, Felipe, estoy entendiendo. Y quería preguntar otra cosa. Tú hablas del magnesio. Bueno, aparte de encontrarlo, yo creo, en algunos alimentos, también es bueno ayudarse con suplementos. Eh, Ya. Respecto al Y tú, magnesio, sí. ya, ¿y tú podrías como recomendarnos algo, alguna marca, alguna cosa? O... Ok, sí, claro, mira. Lo que pasa es que lo que yo les puedo decir, que el déficit de magnesio en todas las personas es diferente. Ah, ya. El problema es que muchas veces unas personas se suplementan con una pastilla y creen que con la misma pastilla todos van a cubrir el déficit. Y eso no es verdad. Todas las Mm, personas que sufren problemas de salud relacionados a magnesio tienen que encontrar la dosis, ¿ya? ¿Cuál es la forma que ustedes pueden ingresar el magnesio? La forma más natural son los jugos verdes, principalmente los vegetales de hoja verde contienen magnesio.
Entonces yo empezaría probando con eso. Ya. Si es que los jugos verdes, porque puede ser que tu déficit no sea tan importante, los jugos verdes en un periodo de una semana, 10 días, va a poder cubrir el déficit si es poco, pero si es mayor, vas a tener que Ujú. suplementarte. ¿Qué suplemento Ok. te sugiero yo? El cloruro de magnesio y el citrato de Ujú. magnesio son los magnesios que mejor se absorben a nivel intestinal, son los que más se aprovechan. Y yo he visto muchos suplementos y alimentos que dicen que tienen magnesio, que tienen cualquier tipo de magnesio menos esos dos. Por eso yo te Mm. sugiero que si es que quieres mejorar o cubrir ese déficit, por lo Ujú. menos trates de preferenciar esos dos tipos de magnesio, porque hay varios tipos de magnesio, ¿vale? Ya. Muchas gracias, Felipe. Vale, de nada. ¿Una otra pregunta? ¿Duda? Ok, parece que no hay ninguna. Vamos a seguir. Queda un poquito más y al final vamos a dejar otra ronda de preguntas. Ok, continuamos. Bueno, aquí yo le he dejado, bueno, de que están en el grupo de WhatsApp del método, en algún momento les dejé estas creencias que sería bueno que ustedes las tuvieran el día de hoy y que las instalen, ¿ya? Bueno, ¿qué es una creencia? Es una certeza de nuestro cerebro de que algo es de cierta forma, ¿ok? Entonces, las creencias, hay conscientes, hay creencias universales y muchas hay creencias que son individuales y que el cerebro tiene tanta certeza de que es así que ya ni siquiera la cuestiona y la integra y quedan guardadas inconscientemente. Entonces, la forma de que ustedes puedan saber si tienen o no una cierta creencia o afirmación es pasarla a través del test muscular. Entonces, yo les puse aquí una serie de creencias. Idealmente, ustedes se tienen que testear una por una y todas le tienen que dar fuerte, es decir, con el test del balanceo hacia adelante, todas. ¿Sí? Si hay alguna que le dé débil, quiere decir que su cerebro no tiene esa información y la aprovechan de instalar. ¿Cuál es la forma de instalarla? Por ejemplo, me testeo, la primera me da fuerte, la segunda me da fuerte y la tercera me da débil, que es los resultados del test muscular siempre son confiables. Si me da débil, quiere decir que yo no confío en el test muscular. Eso me está queriendo decir en este caso el test, evaluando esta creencia. Entonces yo pongo mi intención con un imán o con la mano, repitiendo en voz alta o sin hablar, repitiéndola internamente. Los resultados del test muscular siempre son confiables, los resultados del test muscular siempre son confiables. Generalmente unas 6 a 10 pasadas con un imán o con la mano son suficientes. Una vez que yo ya termine de grabar esa creencia, me la testeo, la repito y veo qué resultado me da. ¿Ya? Por lo general, la mayoría de ustedes les va a dar hacia adelante después de hacer este proceso. ¿Okay? Estas creencias es muy bueno que la tengan, pero si aún todavía a veces desconfían del test o tienen ciertas inquietudes, dudas, pueden integrar otras más. De hecho, yo les coloco algunas de las cuales ustedes pueden sentirse más confiados. Por ejemplo, puede ser, no sé, me siento seguro testeándome, o los resultados que me da el test muscular siempre son certeros. Y esas creencias que ustedes dicen, hoy me gustaría tenerla, testéansela y vean si realmente la tienen o no, y luego ponen la intención, ¿cierto? Pasando la mano para poder integrarla. ¿Vale? Así que les dejo esta diapositiva, si es que la van a poder, pueden pausar el video ahí, la van testeando una por una, y las que no tienen, la integran. ¿Ok? Bueno, y aquí, para terminar la clase, solamente quiero contarles lo que pronto va a estar en mi página, el nivel 2. ¿Ya? Este nivel 2 se va a centrar netamente en el tema emocional, que es el fuerte del método.
¿ya? ¿Qué van a aprender ahí en el segundo nivel? Van a poder identificar las emociones, van a poder saber el número de emociones, van a poder identificar las emociones raíz, que realmente son las emociones que el cerebro guarda, que son realmente la causa de la situación que yo estoy viviendo fuera, y que la mayoría son inconscientes. Y eso tienen que comprender que a veces nosotros tenemos sentimientos y que realmente ni siquiera saben por qué lo tenemos. Y ahí entra el test muscular y yo les aseguro en estos años de experiencia que tengo que el cerebro sabe todo, sabe la emoción, sabe la cantidad, qué ocurrió, qué pasó, cuándo fue. Van a empezar a poder testear a otras personas. Incluso les incluí para poder testear a distancia. Si es que ustedes se abren a esta posibilidad de que realmente nosotros no estamos separados de los demás. Entonces yo trabajo mucho a distancia. Más aún en tema de pandemia, que el método que hay es videollamada o llamada. Así que también está la forma en que yo utilizo el método para testear a distancia. Van a poder conocer toda la información de las emociones. Cuántas son, a qué edad quedaron, qué ocurrió, fue en relación a mi mamá, a mi papá, van a tener toda esa información, ¿vale? Van a poder liberar al 100% los traumas, van a poder identificar emociones heredadas. ¿Qué son emociones heredadas? Son emociones que yo heredo, pero que vienen de mi familia, ¿ya? Tienen que entender que si ahora yo no soluciono mis problemas, voy a heredar inconscientemente el problema a mi herencia. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de conflictos que vienen por parte de la familia y a veces repetimos esos patrones porque en el fondo hay un sentimiento ahí que no ha sido procesado. Van a poder identificar las emociones de embarazo, que estas son, en mi experiencia personal, las emociones de embarazo son realmente la raíz de los problemas actuales. Y como son todas inconscientes y muchos de nosotros ni siquiera saben qué ocurrió, queda la información almacenada ahí, el cerebro está consciente de todo y se repiten patrones que fueron los patrones que viví yo cuando estaba en la guatita de mi mamá. Entonces ustedes la van a poder identificar y el cerebro la sabe. Aparte vamos a tener unas sesiones de práctica para que ustedes logren integrar al 100% esta área. Y esta área yo la ocupo mucho, 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 mucho. Y como les digo, realmente la raíz de muchos problemas son emocionales y requiere que ustedes se formen y puedan aprenderlo al 100%. Así que bueno, he dejado una frase final para terminar la charla del día de hoy. Dice, el mayor descubrimiento de salir a descubrir el mundo es conocerte a ti mismo. ¿Okay? Esta frase va para que ustedes hoy comiencen a cambiar el enfoque, que realmente lo que está ocurriendo fuera de mí va a ser solamente una proyección de mi información inconsciente. Entonces, si yo no comprendo eso, va a ser muy difícil que yo realmente dé un cambio, un giro en mi vida, porque siempre voy a estar buscando afuera lo que yo no tengo adentro. Entonces, este método solamente va a ser un pilar y una ayuda para que ustedes pregunten adentro, vean qué hay ahí, lo saquen y van a ver cómo realmente va a cambiar afuera eso, siempre y cuando tomemos conciencia o aprendamos algo de nosotros. Así que, bueno, hemos terminado la charla del primer nivel. Como les digo, ya varias personas han participado y quise hacer esta última charla para las personas que quedaban por ahí que estaban interesadas. Y este video va a quedar grabado en mi canal, lo voy a subir a mi canal de YouTube y en Instagram para que ustedes lo puedan ver, lo puedan revisar con mayor detenimiento. Pero lejos lo más importante es que hoy vayan a la práctica. El método solamente requiere práctica. Tienen los factores, las áreas, o sea, la área y cada área tiene diferentes factores, los cuales cada uno se lo van a ir testeando por separado. Y el factor que les dé es el factor que el test le está recomendando que se enfoque. Requiere solamente práctica. Lo primero siempre es que empiecen en ustedes. Ustedes son el principal paciente que debe empezar a trabajar en él, que se van a empezar a conocer a ustedes, y cuando se conozcan a ustedes y empiezan a resolver sus problemas, yo les aseguro que van a poder ayudar a otros
a resolverlo. Muchos problemas que yo tuve fueron ese conocimiento que yo venía a aprender, y gracias a eso he creado este método y puedo compartirlo. Pero si yo no hubiera tenido esas dificultades, yo tampoco les podría haber compartido esto. Entonces empiezan a ver esos problemas, aparentes problemas que tienen hoy, como oportunidades de aprendizaje, y que realmente siempre estamos aprendiendo. Aprendemos a través de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros problemas de salud. Son solamente oportunidades de aprendizaje, y si hoy ustedes están abiertos a eso, les aseguro que se les va a hacer el camino más fácil y van a estar siempre aprendiendo, como yo también sigo aprendiendo aún más, y gracias a eso he podido llegar a lo que hoy día soy. Así que le entrego el método con mucho cariño, espero que les sea de utilidad, que sea un pilar importante para ustedes, y bueno, deseándoles lo mejor, y espero que les ayude a alcanzar su sueño y todos sus objetivos. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por estar acá en mi camino, y deseándole lo mejor. Así que espero que le haya aclarado las dudas. Y bueno, mi ebook final del método pronto lo voy a tener para que lo puedan descargar y detener, pero hoy ya con esta charla tienen toda la información necesaria para ponerlo en práctica. Más adelante, en las formaciones del método que vienen, van a poder conocer otras áreas. Realmente el método en sí tiene 5 áreas. Tiene la física, la nutricional y la emocional. La emocional la van a aprender en nivel 2. Hay un área que se llama el área complementaria, que es el área número 4, donde yo he ido colocando todo el conocimiento que yo he ido adquiriendo, que va a complementar las 3 áreas anteriores. Y la última área, que es el área energética, que es la más interesante. En mi experiencia, la mayoría de problemas también involucra un cambio energético en nuestra aura, en nuestro campo, que puede estar afectándonos negativamente. Y a veces las emociones pueden guardarse no solamente adentro de nosotros, sino que a veces también se guardan en nuestro campo. Entonces, a veces para solucionar un problema de raíz, necesitamos eliminar esa vibración que quedó ahí y estanca. Así que les dejo ahí la información. Gracias por estar acá. Espero que les haya servido un montón. Y bueno, bendiciones a todos y deseándoles a todos una bonita noche. Un abrazo. Chao a todos. Gracias Chao, por todo. Felipe. Muchas gracias, que estés bien. Gracias, que estén Saludos. bien todos. Buenas noches. Chao, Saludos, chao. chicas, que estén bien todas. Chao, chao, Gracias, gracias. gracias. Ah.